Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hoy yo encantado de poder verme ya tranquilo, bien normal, así como Dios manda. Bueno, oh por Dios, he cambiado la cámara, he cambiado la cámara. Es que la Nexigo que estaba utilizando me estaba volviendo absolutamente loco, pero loquísimo con el tema en los enfoques. O sea, era algo que me tenía negro. Así que la sigo teniendo aquí, auxiliar. Estoy buscando un Kleenex o algo, porque me he acordado de que no he limpiado la lente. No. De esta nueva, me refiero. Así que ahora ya está, más o menos. Hola Ezequiel Bonico, buenas noches. Bueno, vamos a ver si no terminan tirándome el invento, el foco al suelo. Porque claro, tengo aquí a los perros que no saben ni para dónde tirar. Ay, Dios mío, lo que los quiero. Bueno, las quiero, son chicas todas ellas, pero me llevan frito. Eh, Hola Ezequiel, muy buenas noches, Rodríguez. O Rodrigo. Buenas noches. Venga, vamos a ver, vamos a empezar por lo primero de lo primerísimo, que es dando las gracias a los Patreon y miembros del canal. Vamos a empezar por los Patreon mencionando a Nora Secas, Cris, Soler Raxira, Ángel Martínez Yepes, Artimio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y luego, pues por la parte de los miembros del canal, esto como antes lo ordenaba YouTube, pero ahora no lo ordena. Ahora te puedes poner ahí, esto no hace nada. Se queda muerto, esta función la han quitado. Bueno, pues lo han quitado o no lo han deshabilitado, ellos sabrán. David Escatolini, Germán, Agustín Pastor, Marcelo Yanakili, Luz Pazos, Sebas, Federico De Luqui, Gonzalo Rigoyen, Eduard Petcu, Nora Secas, Nelson Lepe, Dionisio Channel, Francisco Toro Godoy, Freisy Navarro, Fernando Redejo, Federico De Luqui, Wendigo, Aitor Recio, Juan Carlos Arriagada, Cira, Sandra Ruiz, Don Cacahuate, Santi Hernández, El Negre y Miguel Ferreira. Muchas gracias, bonicos. Pues estoy viendo que lo ha ordenado, pero ahora sale todo al revés. Oh. ¿Y esto ahora qué? No. No va. No va. Bueno, el que más tiempo lleva es Miguel Ferreira y luego va el Negre. Y después Santi Hernández me lo ha hecho al revés, pero yo creo que esto sale mal. En fin, ¿qué más da? Hola Black, muy buenas. Voy a actualizar aquí, así que esto ya la puedo cerrar. Esto lo puedo cerrar. Esto de aquí también lo puedo cerrar. ¿Esto? No, o no. A ver, espérate. No, esto no, porque no, necesito quedarme con el dashboard también de YouTube. A ver si entra. Que no carga. A ver, voy a actualizarlo. Pues si no me carga, vaya leche. Aquí, perfecto. Aquí estamos. Pues no iba a hacer directo, la verdad que me apetecía. Digo, pues venga, me apetece hacer un directico así, aunque no sea muy tal, pero no tenía ganas, porque además es que acabo de llegar del gimnasio y todo el rollo. Digo, venga, vamos. Se me ha hecho súper tarde y digo, pues venga, vamos aquí a darle el follón un poco a los chiquillos. Os recuerdo que una cosa se llama Super Chat y luego están los Super Stickers, Cualquier donación siempre es buena para poder sobrevivir. Vuestro mejor youtuber, vuestro youtuber favorito que pueda sobrevivir todos los meses, que yo soy youtuber a tiempo completo, ya lo sabéis muchos de vosotros. Bueno, también os digo que hay vídeo nuevo y os invito a que lo veáis. Vamos, por Dios, faltaba más, que es el vídeo de Michalski Berlin, que es increíble, maravilloso y fantástico. No dejéis de verlo porque es... qué rico que huele esta fragancia, huele súper rica y tenéis que apreciarla, que es la Iconic, más baratica de todas las cosas y huele como se tiene que oler, como debe de oler un perfume de verdad. ¡Ay! Os leo. Ezequiel. Dice que buena imagen con esta nueva cámara. Pues bueno, es que no es que sea nueva, es siempre. Tengo dos iguales. Tengo el mismo modelo del Logi. Y luego está la Nexigo, que se ve muy bien, pero es que con la Nexigo yo no puedo mover las manos porque automáticamente estaba el procesador de la cámara haciendo fum, 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 fum. Además, si lo habréis visto, estaba la cámara cada 2x3 con parpadeos y así no se puede grabar absolutamente nada, ni hacer un directo, ni hacer nada. Era mareante, me tenía ya negro y he aguantado ya como unos cuantos bastantes meses. Yo digo, pero bueno, vamos a ver si tengo dos cámaras abajo
porque en el estudio tengo dos cámaras Logi. Bueno, tenía, porque ahora una se ha venido para arriba, pero bueno, que estaba grabando para hacer los vídeos a doble cámara y tal, utilizaba las Logi y utilizaba las dos, pero digo, jolín, coñe, es que la necesito con la cámara esta china, es que no puede ser, no hay otra opción, así que me la he cogido, me la he subido y ya está, y le den fuego a la Nexigo, y la Nexigo la tendré aquí por si se rompe esta, cualquier cosa, pues por lo menos ir cubriendo, pero si no, pues no pasa nada, porque además de todas formas, cuidado, porque la cámara es cara, no os penséis que la cámara es barata, porque esta cámara, la Nexigo esta, no es barata, pero es que no. Es que así no se puede hacer una transmisión. Esta tiene algún que otro problema de vez en cuando con los enfoques, creo yo, no lo sé, no estoy muy seguro. A ver, dame un segundo, a ver cómo van los enfoques de esto. Pero yo creo que esto se ve como un poco bastante mejor que lo otro. A ver si me meto en los otros dos canales y por lo menos veo la calidad de imagen. Voy a bichear en los otros dos canales, voy a bichear. A ver qué tal se ve esto. A ver. Voy a subir, bueno, voy a quitar la publicidad esta. A ver si termina la publicidad, me deja saltar la publicidad. Y subo la calidad de la imagen, que esta está baja, aquí. A ver si carga. No, thank you. Vale, a ver si carga. Es que no me carga. A ver. Lo que pasa es que cuando te metes en YouTube siempre te pone la calidad de la imagen en automático, ¿no? Yo no la quiero en automático, si quiero ir a 1080 o 2500 o lo que haga falta, porque además el ordenador que tengo también sirve para 4K. Entonces digo, ¿qué es esto? Bueno, pues ya está, más o menos. Digo yo. Aquí. Voy a ver aquí, en esta otra configuración. A ver. ¿Cómo se ve por aquí? ¿Cuánta publicidad, por Dios? Que no me pongáis publicidad, si soy yo, no quiero publicidad. No me pongáis publicidad. No quiero publicidad. Yo no. Otros sí, pero yo no quiero. Yo no quiero publicidad porque luego me vais a decir, se está viendo desde tu propio terminal, se está viendo otro vídeo. Claro, soy yo, no te fastidia. Ay, en fin, qué cosas tiene la cosa, qué cosas. A ver, venga, os leo. Pero si me paso al dashboard del Streamlabs, porque si no, no veo nada. Pues no sé qué es Fierce Cologne, no tengo ni idea qué es eso. No la conozco, Víctor, no sé qué perfume es ese, no tengo ni idea qué es Fierce Cologne, no tengo ni idea. No sé lo que es. Dime la empresa, la casa, algo. No sé nada. No sé a lo que te estás refiriendo, campeón. Black dice, después de ver tu reseña he decidido comprar la Michalski Berlin Iconic Man, deseando que llegue para disfrutarla. La he conseguido en Parfum Dreams. Sí, es que sabes lo que pasa, que en Rossmann, que siempre se me olvida el nombre, luego digo Belros, me pasa mucho. Disléxico, ¿qué queréis? O sea, disléxico, falta de atención, lo tengo todo, ¿sí? Que no tengo una donde no liarme. El caso que es en Parfum Dreams lo encontráis súper bien de precio. Yo normalmente compro ahí la perfumería alemana. Hay un par de páginas más, pero vamos, que si no quiero liarme y saber que lo que recibo es original y tal, yo voy a Parfum Dreams, que salen muy bien de precio, pues son baraticas y haces una buena compra con poquito dinero y te luce un montón. Abercrombie and Fitch, vale, con una botella que tiene el torso del tipo marcado. Vale, no sé, ahora entraremos también en el tema. Madre mía. Pues es que no, esto no tiene desperdicio. Bueno, no hay por dónde cogerlo eso para empezar, pero es que no tiene desperdicio alguno. Venga, a ver, primero, de las cositas. Ya sabéis que en el directo anterior, si mal no recuerdo, puede ser o pudiera ser que dije, ojo, cuidado porque va a salir un perfume que ha registrado la patente Steel Lauder con su marca Tom Ford. ¿Y dónde tengo esto? Es que se me ha ido la página, no me fastidies, Orgaz. Aquí está. Que era mejor dicho, el Rose Exposite. Correcto. Ya confirmadísimo, hoy confirmadísimo,
Y tenemos notas, que no es que sean muchas, pues sabéis que Steel Lauder con Tom Ford tampoco es que sea una fiesta sin límite, pero bueno, tenemos pimienta blanca en la salida, agua de rosas y rosa en el corazón y sándalo en el fondo, al menos declarados por el momento. Botella que es un color rosa talcaete, la verdad que no es un color muy bonito la botella, tengo que decirlo, no es un color bonito, porque es un rosa cagao. Es un rosa muy apagado con una mezcla de negro. Parece hasta incluso que el rosa este en la fotografía, que se ve un poco cutre. O sea, es un rosa así, un rosa apagado, amarillento, negro. Tiene... No me gusta. En fin, pues la botella es una botella normal, normal entre comillas, atendiendo a lo que es Tom Ford, pero vamos, que no es una joya por el color en sí. Qué rosa más fea, un plantificado, por favor. Es horripilante. Vale. Pues bueno, Víctor, no me he echado esa Abercrombie, ni la he probado. Aquí, de todas formas, en Madrid o en Barcelona creo que hay tienda de Abercrombie y ahí sí, bueno, y habrá algún sitio donde estén los perfumes, pero yo no tengo posibilidad de probar los Abercrombie, por lo menos por aquí, porque no los hay. Entonces, para probarlos, o te vas a Madrid, Barcelona, que no sé dónde tengan la tienda, o que tengan alguna tienda, o igual está en el Corte Inglés, es que no lo sé, pero aquí yo, desde luego, no las pillo. Las que he presentado, y además creo que tenía una que huele bastante bien, menos mal, para ser una compra ciega no me lié mucho. Y creo que la cosa, pues, me salió bien la jugada. Pero tengo que comprar a ciegas Abercrombie y paso. Además, no son perfumes baratos, ¿eh? Yo me gasto el dinero, de verdad, si tengo que poner a elegir entre un... Y siempre ha sido así, ¿eh? Entre un Abercrombie, me compro antes una Banana Republic con los ojos cerrados. O sea, a muerte, porque además porque no me ha dado por comprar más Banana Republic, porque además tengo que pedirlas fuera, no sé si ahora mismo, llevo tiempo que no las he investigado, no sé ahora mismo cómo está el tema de las Banana Republic aquí en España, pero yo no, es que me compro una Banana Republic, si me pones las dos, bueno, y me pones 40 más, tiro a comprarme una Banana Republic a ojos cerrados y me da igual jugármela al 15. De verdad lo digo en serio. Las bananas funcionan de puta madre. Hombre, puede haber alguna que no me guste. Porque a verlas, haylas seguro. Pero de lo que yo tengo probado, testado, que compré. Pero vamos, es que no pienso. Vamos, es que no pienso ni con los ojos cerrados, ¿eh? A muerte con ellas, lo que haga falta. De verdad lo digo en serio. Qué perfumes más redondos. Yo lo prefiero, o sea. Sé que aquí, a mí por lo menos, a la diferencia de precio que lo podéis encontrar en Estados Unidos o en cualquier otro país de Latinoamérica que tienen más posibilidad de distribución y salen más económicas, aquí cuestan más caras. Por lo menos en cuando yo estaba más en el rollo de Banana Republic, porque presenté unas cuantas de ellos, pero os puedo garantizar que salen más caras, ¿eh? Pero ¿qué perfumería más bien hecha, por Dios? O sea, es que yo teniendo una Banana Republic no me planteo el comprarme un Abercrombie ni de coña. Pero es que ni de coña. Aparte que me caen muy gordos, ¿eh? Ni tienen tallas nunca, es para niñatos. No. No, para nada. Para nada. Buenas noches, Maen. Rubén, pues la noble Amor, no tengo ni idea. A ver, te lo digo que no tengo ni idea porque solo me ha mandado varias y todavía no he probado ninguna de las que me quedan por ahí y no me acuerdo de los nombres. Para los nombres yo tengo una cabeza fatal y más si son así. Entonces, no, concretamente esta, si no me la ha mandado el chiquillo en su tanda, o en una de las tandas que me ha mandado de perfumería árabe, no la he probado, al menos de momento. Que sepa, que sea consciente porque no me acuerdo del nombre. Pero de todas formas, ya a partir de mañana sí que tengo que ir al estudio, tengo que empezar a testar. Así que ya iré viendo a ver cómo se presenta el temita. Hola, mi madre me ha liado, dice, ha hecho de ambientador en el lavado de Made Chocolate de Montal y aunque no es mala, es un poco especial. ¿Cuántas horas puede durar? Dice, el olor un poco pesado, vaya ocurrencia. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Utilizar eso para un cuarto de baño, pues no.
Pues no lo uses en un cuarto de baño, úsalo en el coche. Úsalo en el coche. En el cuarto de baño no, por Dios, eso hay que echárselo, por favor. Si es que eso hay que echárselo. Eso no, Marcos, muchísimas gracias por ese super chat. Ole ahí, mi niño chiquitín. A ver, un segundito que tengo que ponerte yo aquí la tarjeta, el me gusta. ¿Y esto por qué? Quiero ponerte aquí un me gusta y te voy a poner el otro me gusta por el otro sitio. A ver, un segundito. ¿Dónde estás? Que no te veo. Orgaz, aquí. ¡Pling! Os invito a que le deis al like a la tarjeta del super chat, por favor. Que por lo menos Marcos se anime. Hombre, que diga, uy, me han dado un super chat, pero me han dado likes. Claro. Muchas gracias, Marcos. Y los aplausos y bebo agua, que no debería beber agua porque además es que me estoy haciendo pis. Me voy a tener que levantar de un momento a otro. Soy viejo, la próstata la tengo mal y voy a tener que ir al aseo, seguro. Y mira que antes de empezar el directo lo que pasa es que me he encasquetado casi 2 litros de agua antes de sentarme. Y ahora tengo yo ahí la vejiga que ya está como un poco on fire, pero es que tengo sed. Claro, sí, vengo de sudar como un pollo. Aplausos. Aquí. Qué flojito suena esto. Así mejor. Y los segundos. Ahí. ¡Muchas gracias, Bonico! Muchas gracias, Saleroso. ¡Ole, mi niño guapo! ¡Ole, ole, 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 ole! Ay, me da miedo beber agua. Voy a tener que levantarme para el aseo, seguro. Ay, qué asco de botellas con el tapón este. No soporto. Menos mal que este lo he arrancado, porque vamos. Y aún así te pringas la boca entera. Hoy otro super chat, Marcos. Muchas gracias, Bonico. A ver. Ha sido mi madre y esa fragancia, bueno, es buena, pero me resulta pesada. Es chocolate, dice. Y una asignatura pendiente es encontrar Banana Republic física. Pues chicos, si tú no la encuentras en Barcelona, tío. Banana. A ver si pongo Barcelona. En la Barceloneta tienes una tienda, tío. La tienes en Barceloneta. La tienes en la Barceloneta, no te digo nada más. ¿Tiene dirección esto o qué? Sí, la Barceloneta, aquí viene. Pero la Barceloneta, ¿en Barcelona o en dónde? Espérate, porque esto es también... No, se me ha ido, ¿qué dices? Se me ha ido a Puerto Rico, que no quiero Barcelona. Van a la República, no te líes mucho, que ¿qué Puerto Rico? Claro, digo, la Barceloneta, digo, pero si tiene que ser, esto no puede ser. Me han mandado a Puerto Rico. En Puerto Rico hay una Barceloneta. ¡Uy, qué graciosos los de Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¿Dónde estás? Banana Republic se ha ido del Reino Unido. Banana Republic se ha ido de todos lados. Banana Republic al Corte Inglés. A ver. Pero claro, aquí son camisetas. Pero Banana Republic no. Tienda. Vamos a ver. Tiendas. En España. Venga, vamos a ver qué sale. A ver. Pues solo online. No hay tienda física. No hay. O sí. Aquí me sale Banana Split. No, pero Banana Split. Yo no quiero Banana Split, quiero Banana Republic. No, no existe. No hay, por lo menos no lo encuentro aquí. No. Hay que joderse. No hay. No lo vas a encontrar. A no ser que lo tenga alguna tienda por ahí. Aquí no hay, No. No lo hay, ¿no? A verlo, no haylo. No hay, lo siento, lloremos por las esquinas, es lo que nos queda. Hola José Martínez, muy buenas noches. Me he pedido una lataza a Hassad que según ellos se parece a Sabas Elixir. Veremos a ver qué tal. Yo no digo nada. Yo no digo nada.
Yo ya no digo nada porque ya está dicho. Además, Hassad está hecha en el canal, me parece, ¿eh? Así que tú mismamente, por tus propios mecanismos, chavalote. Hassad está descrita en el canal, si mal no recuerdo, y te puedo garantizar que... no. Creo yo que no, más bien. Ahí por ahí está la reseña. Igual está por venir, estoy aquí lanzando un spoiler. Que también, no, Hassad está. Que yo recuerde está. Ay, de verdad. ¡Aplausicos! A ver, ¿dónde están los aplausis? Aquí. ¡Vamos para allá! Ahí estamos. Muchas gracias, Saleroso. Ole, ole, ole. Vale, pues están aquí. Muchísimas gracias, Bonico. Y vienen los segundos también. Muchas gracias, Resalao. Vale, pues esto por aquí. Aquí que estamos. Y atacando al tema. Hace ya como unos cuantos meses ya estuve contando el tema de que al antiguo CEO de Abercrombie & Fitch y a su pareja, en principio, en aquellos tiempos, porque de esto ya hace unos cuantos meses, les habían pillado con el carrito del helado en el sentido de que varios modelos o presuntos aspirantes a trabajadores de tienda, que además llevaba implícito, al parecer, el trabajar como modelo, que no solamente era estar de modelo, o sea, estar trabajando en la tienda, sino que ser modelo de Abercrombie. Que así están ellos, que no se enteran de la copla. En fin, es que nadie da duro por pesetas. El caso es que les ha caído una demanda detrás de otra, al parecer. No sé si habrá sido colectiva o individual por parte de la gente que ha puesto la demanda, de que acordaros, los que estéis por aquí, por aquellos tiempos, que tal y como relaté, ya habían... Yo creo que es que lo que pasa es que el tema es que ha sido admitida a trámite, efectivamente, y por eso lo han metido en Chirona. Lo han enchironado. Después de haber llegado a una serie de pactos, la nueva directiva de Abercrombie con él para jubilárselo, quitárselo de en medio, porque estaba trayendo además bastantes problemas, no solamente ese, sino que había varios problemas de que le gustaba quedarse con lo ajeno. Entonces, ahora mismo lo que ha prosperado en principio, habría que leer la demanda, cómo está interpuesta y todo esto, que por el tema del tráfico sensual, pues, y lo estoy diciendo así porque ya sabes que estamos aquí en esta plataforma, a estos modelos se les llevaba a fiestuquis y se les daban cosas para que se les fuera mucho la cabeza. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Aunque hable así, me estáis entendiendo. El caso es que esta madrugada, yo esta noticia ya la había leído de madrugada en Reuters, me parece que fue, pero ha sido esta madrugada. Lo que pasa es que hace unas 5 horas se ha publicado, o algo así se ha publicado por Agencia F, pero realmente esta noticia ha salido a la palestra esta madrugada porque yo la leí esta madrugada. Lo que pasa es que luego esta tarde me he puesto a mirar a ver si había algo interesante y digo, anda, mira, pues aquí que la he encontrado, aunque sea por parte de la Agencia F, pues la cojo y la digo. Pero vamos, que esto ha salido por todos lados publicado. Y es que se lo han llevado Chirona a él y a su pareja. Ya habéis visto, el tío está con la cara de cartón como para hacerle un favor. Madre mía, no lo toco ni con un palo. Pero escuchadme, hay gente muy necesitada y estos han puesto la denuncia diciendo que es que abusaban de estas personas. Es que abusaban de estas personas.
Presuntamente, porque hasta que no salga el juicio todo es presunto, aunque se sepa que no es presunto, pero luego es presunto. Bueno, entonces dice la noticia, vuelvo a repetir, esto salió publicado en el Wall Street Journal, que es la fuente primigenia, y luego a partir de ahí, pues el resto de publicaciones pues se hizo eco. Yo me parece que lo leí de Reuters, que pasó bajo. El ex CEO de Abercrombie & Fitch es arrestado en Estados Unidos por tráfico sensual. Dice que el director ejecutivo de la conocida empresa de moda Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, que trabajó en la empresa del 92 al 2014, y otros 2 hombres fueron arrestados este martes por el FBI bajo los cargos de explotar y abusar sensualmente a hombres jóvenes a los que atraían con la propuesta de convertirlos en modelos para la compañía, según señalan los medios locales como Wall Street Journal. De todas formas, esta fuente aquí en España, pues la estoy leyendo, que es de Agencia EFE. Dice que el presunto abuso de los jóvenes a los que al parecer obligaba a tomar sustancias y realizar actos sexuales ocurrió en Estados Unidos y otros países, de acuerdo con una querella presentada por las víctimas hace un año, investigada por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York. O sea, la demanda efectivamente pues prosperó. Ya nos hicimos eco de que lo que estaba pasando, de todo el tinglado de mierda que saltó, esto es un ¿cómo se llama? Un Puff Daddy y todo esto, ¿no? Un Weinstein y la misma mierda, o peor, ¿sabes? Porque aquí también habían fiestas, ¿eh? Es que en esto también habían fiestas. Es que esto eran fiestas también, ¿eh? Se los llevaban a fiestuquis y luego pues corrían por la fiestuquis, y voy a ser así un poco tal, pues las bandejas llenas de Coca-Cola iban a tope, o sea, era a tope, o sea, las bandejas de Coca-Cola iban por el polvillo. Venga, ¿quién quiere Coca-Cola? Yo quiero una Coca-Cola con burbujas, yo quiero una Light. No, aquí no había Coca-Cola Light, aquí la Coca-Cola que había era bien fuerte. Bueno, pues nada, que los otros 2 arrestados están identificados como Matt Smith, de Florida, y pareja de Jeffries y Jim Jacobson, de Wisconsin, donde lo detuvieron porque además era donde presuntamente se reclutaban a estos jóvenes. Así que Jeffrey, quien llevaba a Abercrombie a transformarse de una tradicional marca de ropa de Ohio a una poderosa firma enfocada en los adolescentes, adolescentes con pasta, porque los modelitos de Abercrombie no los regalan, ¿eh? Estuvo acusado antes en demandas civiles de explotar a jóvenes, explotar a hombres jóvenes con fines sensuales en fiestas que organizaba en su propiedad en los Hamptons, en Nueva York, y en ciudades europeas como Venecia y Londres. O sea, que todas las es que habían esto es un Puffy, es un Weinstein, es todo esto. Es todo esto. Es como se llamaba el otro pájaro. Había otro pájaro que se desvivió en la cárcel. No sé si os acordáis. No me acuerdo cómo se llamaba este. El de la lista Weinstein, ¿no? Sí, ese era el Weinstein. Luego estaba el otro, el del cine, que no me acuerdo aquí. Todo el mundo tiene... Es que aquí de mierda. En fin, es que no tendrán cosas que hacer. Hijo mío, pues si quieres pues llama por teléfono a un contacto, hazte un Tinder, un Grindr y te ventilas a quien te dé la gana o quien te guste y ya está. Y no hace falta estos holgorios así. Venga, fiestas. Gente con bandejas de Coca-Cola por todos lados, con burbujas, sin burbujas, pero con mucha concentración, ¿no? Del elemento secreto, de la fórmula. Venga, hombre, por favor, que estamos hablando. Y bebidas espirituosas para todo el mundo. Y venga, y vamos... hombre, un poco de seriedad. Pues nada, los arrestos se producen un año después de que la BBC publicara un informe que denunciaba que Jeffries explotaba a los hombres en fiestas de contenido erótico festivo que organizaba. Dice que el artículo citaba a 12 hombres que dijeron haber asistido u organizado eventos que incluían
actos erótico-festivos para el ahora exdirectivo de Abercrombie and Fitch y su pareja Smith, según recuerda también la cadena NBC. La empresa ha contratado un bufete de abogados para realizar su propia investigación de las acusaciones. Vamos a ver, la empresa sabe esto desde hace ya un año, porque nosotros lo dijimos. Es que si ha pasado un año, es que yo sabía que había pasado mucho tiempo, porque además nos hicimos eco aquí, y además estuvimos hablando, estaba Soren, estaba Cristina, estuvimos aquí despiporrando de todo esto. Es que estuvimos hablando de todo esto. Y ahora dice Abercrombie Fitch que se va a poner a investigar, pero si era para que lo hubieses hecho antes, y además te lo quitaste de en medio antes de tiempo, al caracartón este vicioso, te lo quitaste antes de tiempo, porque sabía lo que te iba a venir encima. Porque, cuidado, porque aquí la firma tampoco. La firma tiene que estar enterada de todo, ¿eh? La firma tiene que estar enterada de todito. La firma, yo creo que a la firma le habrá caído también otra. O sea, es que no me creo que todo haya sido de cara a este tipo. Es que yo creo que a la firma como tal le tiene que haber caído otra. O sea, es que... ¡Hombre, Angelico! Muy buenas, Bonico, gracioso, hermoso. Muy buenas, Bonico. Que sí he probado, Teodoros, la calotinis. Sí, quiero decir, no la he probado todavía. Me ha mandado varias Cristina. Cristina me ha mandado varias del calotinis y próximamente sus pantallas. Me ha mandado varias, ¿eh? Me ha mandado 2 o 3. Las tengo, ¿eh? Las tengo. Pero tengo que probarlas. No las he probado. Como voy por orden, voy sacando, poco a poco. Pero sí que las tengo, ¿eh? Pero no las he testado todavía, ¿eh? Entonces... Dice Ignacio. Hola Ignacio, Bonico, hermoso. Dice, hombre, en Pachá Ibiza ya te digo yo que liaba Didi y el JD Jagger. Mira, escúchame, esto es un despiporre total. Pero yo no lo entiendo. ¿Qué pasa a esta gente que tiene absolutamente de todo? Son un rajo de viciosos, de verdad, en serio. Pero si para meter huevo no hace falta liar todas estas tanganas, que al final te vas a liar. Es que al final te vas a liar con alguna. O sea, es que, ¿qué sentido tiene que te pongas a hacer fiestuquis y dentro de esas fiestuquis vayan las bandejas de Coca-Cola por todos lados? Y luego te dediques al fornicio. O sea, es que... Y da igual lo que sea, como sea... Pero hasta ese punto llega de verdad. Hijo, pues te vuelvo a repetir. Si estás aburrido en tu casa y eres famoso y todas esas cosas, pues cógete un Tinder, un Grindr. Antes de hacer nada, le haces firmar un papelico con una cláusula de confidencialidad. Prohibido móvil, prohibido tal. Los móviles, las cámaras, tú entras a mi casa desnudo. Aquí no quiero cámaras ni vamos, no, que no. Y ya está. Y te pegas un festival como Dios manda. Pero ¿qué pasa? Que nos pensamos que esto qué es. Una bacanal romana. Es que ¿a qué estamos jugando con todo esto? Es que no entiendo. O sea, es que... ¿Qué pasa? ¿De verdad están aburridos de la vida? ¿O es que en esas cabezas no circula oxígeno? O sea, es que yo quiero saberlo. Les falta... Además, es lo que dice Ángel. Ángel Muglers. Como he visto la tableta de chocolate, les falta azúcar para las neuronas, que no les rinde más. O sea, claro, ¿para qué van a tomar azúcar si ya con la Coca-Cola que están tomando ya tendrán suficiente? Bueno, eso, entre otras cosas. Porque a quien no, se pone hasta el ojete de todo y luego se tira por los balcones. Ya sabéis a lo que me puedo referir, porque esa noticia se lió por todos lados, pero vamos, que yo paso porque no es mi tema ni paso. Pero vamos, hombre, por el amor de Dios, Cristo bendito. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh... que te acabo de leer, Carlos. Vivan los gatillazos tuyos, pero los míos no. Yo no quiero gatillazos en mi vida, ¿eh? No quiero gatillazos. Es que esa palabra gatillazo está muy mal empleada. De haber dicho atomización, sprayazo, yo que sé, cualquier cosa así. Flus, pero un gatillazo. Uy, lo del gatillazo, ¿cómo puede sonar en un hombre ya adulto y adúltero? No suena bien un gatillazo. Eso no es triunfar. Un gatillazo, tú no puedes mencionarlo cuando ya tienes cierta edad. Te tienes que callar la boca. Si eres un tío joven, pues entonces, pues bueno, pues un gatillazo. Pero suena muy mal igualmente, porque los tíos jóvenes no están libres de gatillazos. Eso no me ha gustado. No. No es una palabra muy adecuada, ¿eh? Te lo digo en serio. Ojito, cuidado con los gatillazos, ¿eh? Que los carga el demonio.
Yo tengo Velvet Chocolate Lemon Tart. Creo que esa posiblemente me la haya mandado Cristina. Y Caramel Oat tienes que probar. Que me ha mandado. Es que Cristina me ha mandado perfumes de estos, del Teodoros. Pero no los he probado, ¿eh? Lolo, buenas noches. No los he probado todavía. Es que tengo un montonazo de viales todavía que hacer. Tengo que sacar un montonazo de perfumería. Pero tengo que ir poco a poco porque es que no me da la existencia. O sea, es que no llego hasta donde llego y rindo lo que rindo. Y ahora mismo, pues entre semana, ya lo he dicho muchas veces, estoy editando. Y estoy espaciando más los directos. Porque si me pilla con ganas, hago un directo. Pero si no tengo tiempo. Mira, ahora, a pesar de que haya llegado súper tarde del gimnasio y de este rollo, digo, pero me voy a meter un directo porque me apetece. Aunque sea un ratico, que tampoco hace falta estar aquí 2 horas y venga, dale que te pego perico al torno. Pero es que me apetecía mucho. Digo, va, tengo ganas de soltar la lengua. Venga, vamos a hablar. Y he encontrado el tema perfecto para soltar la lengua, que es con el Jeffrey otro Jeffrey. Tenemos otro Jeffries aquí, que también aquí le pasa con los Jeffries, que les pasa. A ver si es que resulta que ahora hay que llamarse Jeffrey para ser un depravado. Porque es que yo es que alucino. Y cuidado porque ya estuvimos hablando de esto un montonazo de tiempo ya atrás, porque ya cuando se puso la demanda, ya nos hicimos eco. Y ahora sale la demanda, y aquí por aquí han dicho un año, ¿no? 12 hombres. A ver, los arrestos. Lo han dicho antes, un año atrás. Es que ha pasado un año de ya tan pronto. Madre mía, qué barbaridad. Que esto ya estaba más que contado y más que hablado en el canal. Y ahora cogen y hacen los arrestos y todo este rollo. De todas formas, yo creo que es que también el Jeffrey, yo creo que se ha podido despistar un poco. Porque me parece que cambió su domicilio. No estaba viviendo, hasta donde yo sé. Creo que no estaba viviendo en Estados Unidos, sino que había salido zumbando. Igual se fue al Reino Unido, a algún sitio de estos, porque a mí me suena que haber leído en un principio que ya no estaba por los Estados Unidos. Seguramente pues ha ido para allá y lo han cazado y ya está. Y lo han pillado porque ya estaba todo hecho, las investigaciones ejecutadas y tal, y lo han cogido a él y al novio o a lo que sea. Y los han pillado, yo creo, menudo par de viciosos, porque si se dedicaban a lo mismo. Pero lo cierto es que además yo también lo critiqué y dije, vamos a ver, se supone que son mayores de edad, pero es que yo siempre he tenido muy claro que si no quiero tomar bebidas espirituosas, ni me gusta la Coca-Cola, no tomo Coca-Cola ni bebidas espirituosas, y me da igual que el tío me diga que me invita a una fiesta. Es que yo que queda como una fiesta de un feo. A ver, ¿para qué me voy yo ahí? ¿Para qué? A ver, ¿para qué voy ahí? ¿Para que me dejen el culete como la bandera de Japón? Pues no, no voy. ¿Qué pijo me voy a ir yo ahí con 4 viejos carcastos viciosos? Que se tomarán 20 pastillas de Viagra y mucha Coca-Cola para poder estar... Mira, es que no quiero ni pensarlo porque me da asco nada más que... Le veo la cara a este tipejo y es que me dan ganas de vomitar. El asqueroso Más Botox no puede llevar, además que me da asco. O sea, el tipo con cara de plástico, ¿a dónde coño va a ir? Pues claro, va engañando a la gente y seguramente pues metiendo cosas en bebidas espirituosas o hasta incluso en el agua. Porque vamos, por el amor de Dios, Cristo bendito. Pero vuelvo a repetir, una persona que tenga 2 dedos de frente no se va a fiestas. Lo siento, por muchas aspiraciones que tú puedas tener, que puedes sacar de una fiesta. Los negocios se hacen en las oficinas. Los negocios se hacen siempre en las oficinas, no se hacen en las fiestas. En las fiestas, los negocios a los que puedes llegar es como mucho es a ser actor, no porn, y a lo mejor grabado con cámara oculta. O sea, no. Y cuidado porque ya sabéis que yo siempre, una de mis grandes aspiraciones ha sido ser actor porno. Yo quiero ser actor porno gay, que no porn, y ha sido mi gran aspiración siempre en la vida. ¿Se cumplirá alguna vez? Pues a lo mejor sí, ¿por qué no? Yo estoy abierto a todo esto, siempre, pero con condiciones y con un contrato y contratos cerrados en oficinas, pero estas cosas se mueven siempre en sitios muy turbios, no mola. Claro, o en una buena oficina con un buen sueldo, 8.000 euros una gallola. Pues eso está perfecto. Una gallola, ¿a quién le cuesta? No cuesta nada. Pero venga, un polvo 20.000 euros. Pues perfecto. Allá que voy yo, me tiro así de cabeza. ¡Pum! Me tiro de cabeza. Pero vamos, para una fiesta llena de viejos asquerosos
que les tiene que llegar los cojones a los tobillos mínimos, seguramente irán arrastrándolos, porque la gravedad tira para abajo, queramos o no queramos. Pero venga, hombre, por favor, ¿a dónde vas tú, churumbel, con 18 años, mayor de edad? Voy a ponerme así. ¿A dónde coño vas tú con 4 viejos asquerosos a los Hamptons? ¿Qué haces allí? Esto es como la fiesta de aquel del tío del Playboy, del asqueroso este de la bata. ¿A qué os pensáis que hacía ahí también? Ese tiene gran parte de la culpa. El asqueroso ese con la bata. ¿Qué os pensáis que pasaba en las fiestas del Playboy? Pues venga, ala, Coca-Cola por todos lados. Venga, mujeres desnudas, tíos desnudos, todo el mundo desnudo. Venga, ala, bacanales. Claro. Es que lo que gustan las fiestas a esta gentuza, de verdad, yo no lo entiendo. No lo alcanzo a entender, es que nunca lo entenderé. No sé, cuanto más viejo, más pellejo, y eso es una realidad. Cuanto más viejo, más pellejo, pero en todos los sentidos. Narmer, muy buenas noches, ¿qué tal? Vale, pues nada, voy a beber agua. Se agradecen los likes, señoras y señores. Venga, vamos a subir esos likes. Por Dios, está entrando un montón de gente. Y sí que entran y salen, lo entiendo, pero dejar un like. O sea, dejar un like y no largaros, hacer lo que os dé la gana. Pero, hombre, ya está bien, ya está bien, ya está bien. Hombre, por favor. Vamos a ver, aquí. Y me vengo para acá, que si no, no leo. Francamente, ¿vale la pena o es muy raro? A ver, yo ahora mismo, tal y como está la cosa, y viendo las tiendas donde está la venta de Gucci Guilty, yo no lo compraba. Tengo que ser muy franco. Yo ahora mismo, donde está la venta del Gucci Guilty, yo no lo compro. Pero es que es tal cual. O sea, no... Ya lo tendrías que encontrar en una tienda física. Si lo encontráis en una tienda física, perfecto. Es que está descatalogado. Es que no se fabrica. Desde hace ya muchísimo tiempo. Y mirar que, oh, casualidades de la vida, siempre está en producción. Pues chicos, escúchame. A ver, si es que yo es que flipo. Si Gucci te dice que no lo están fabricando, ¿cómo lo van a fabricar? No lo fabrican. Si Coty te dice que no lo fabrican, es que no lo fabrican. ¿Cómo va a salir un batch code del año 2023 y llevan no sé cuánto tiempo ya sin fabricarse? ¿Vais a comprarlo de verdad? Pues yo no lo compro. Porque os van a sacar los cuartos. Es que vais a pagar, no sé, 50, 60 euros, que me parece que estaba a la venta por ahí, en esos precios, cuando que no, que ni 50 ni 60 euros, que es que no se fabrica desde hace ya mucho tiempo, ¿eh? Así que si lo veis por estas páginas web que son tan guays, que además yo digo comprar ahí, pero comprar cosas baratas, pero no compréis ínfulas, o sea, sueños, quimeras. No, es que no puede ser, es que no se fabrica. Es que ya me he puesto yo en contacto con Gucci, que se lo he preguntado a ellos, joder. Que no está en catálogo eso, que no, que está descatalogadísima. La de hombre lleva años sin producirse. La que están produciendo y la que se sigue produciendo es la de mujeres. Esa sí, la de tío no. A no ser que me hayan engañado en Gucci porque me haya contestado, no tiene ni puta idea. Cuidado, esto también pudiera ser. Pero vamos, que a mí me han dicho en Gucci que nada de la conchimbamba, que eso no se fabrica. Así que, a partir de ahí, vosotros tomáis el riesgo con vuestros dineros y lo compráis donde os dé la real gana. Yo, para comprarla, me la tendría que encontrar en una tienda física. Si no me lo encuentro en una tienda física, yo no me lo compro. Y mirando el batch code por si haga las moscas. No vaya a ser que se marquen un rollo de estos de como la Paco Rabanne aquella que salió por Estados Unidos, que todo el mundo la tenía por Estados Unidos. Hoy es que ha salido un contenedor. Ha salido un contenedor de esto. Ha aparecido por arte de vidrio y birloque un contenedor. No me acuerdo de qué fragancia de mierda era esta. Pero eso ni se fabricaba ya, ni contenedores ni hostias. Es que alguien fue de listo, sacó una remesa de falsificaciones y se hinchó. Porque las vendió además todas. Estoy convencidísimo.
¿Era una infrared o algo de eso? ¿Era una infrared? ¿Era un infra algo? ¿Un ultravioleta infrared? No me acuerdo, era algo así, esto no me acuerdo. Pero todo lo que salió de eso fueron con chimbambas falsificaciones. En Notino, ya estamos. Pues nada, escúchame. Te garantizo que eso no es. Te vuelvo a repetir. ¿Tú quieres meter tu tarjeta ahí? Métela. Yo te digo que no la metas. Porque yo en esa página web compro mucho, pero compro cosas que son baratas. Puedes comprar perfumería árabe, perfumería low cost, que sabes que no va a pasar absolutamente nada y te quedas tranquilísimo. Pero yo, comprar grandes firmas en estas páginas, no compro nada. De grandes firmas, estoy hablando de perfumería pop, no compro una mierda. No me da la gana. No me da la gana. No, porque sé que... Pues no me fío. Me fío de lo barato. De lo barato, sí. De lo caro... Hablo de caro de perfumería pop, yo no voy y no compro nada. No. Yo no he probado la 2 nueva porque ¿para qué? Si tengo la 2 original, no me he comprado ninguna. Ni la he olido tan siquiera. La gente dice que huele igual, que la formulación se ha respetado. Yo no lo sé, la verdad es que tampoco me interesa porque con Jean-Paul Gaultier, como ya dije, han hecho Ignacio una jugada marketingiana total y absoluta, porque además la sacaron por tiempo limitado, acordaros, no sé si lo habéis vivido esto, pero sacaron por tiempo limitado un volumen muy pequeño, en teoría, de botellas, que cortaron enseguida la venta, lo vendieron absolutamente todo y luego la sacaron a la venta. Ahora mismo lo que está es Madame, no sé si estará ya a la venta, que se podrá comprar, pero Madame está a la venta, va a estar a la venta, está anunciado en la propia página web de Jean-Paul Gaultier, pero es la misma jugada, o sea, no sé si durante cierto tiempo cogen, la sacan y luego la quitan y para luego volver a sacarla otra vez, para ir tanteando el mercado, pero no tengo ningún interés. Puig me aburre, de verdad que me aburre mucho. Cuando hace estas cosas no me interesan y ¿para qué voy a perder mi tiempo? ¿A darle publicidad a algo en lo que no confío ni creo? No. No, el orgaz está en otras cosas. Prefiero que me tomen el pelo en una empresa que no conozca o que ya... que no conozca o que que no conozca, porque recién conozca. Pero Puig son muchos años creciendo con Puig y son muchos años también siendo consciente de cómo está operando Puig y de las cositas que le gusta hacer tan raras últimamente. Y yo hay cosas que no... con las que no comulgo y no comulgo con estas. Hola Mar, buenas noches. No comulgo. Lo siento, pero no. No. Tomaduras de pelo, la verdad que las justas. No me gusta cómo tratan tampoco al cliente y cada vez me gustará menos cómo trata al cliente. En fin. Es que no entiendo por qué... Furgaz hacen... Supongo... a ver, escucha Ignacio. Escúchame chiquitín. Que yo te conozco. Te he visto la espalda. Espero, y bueno, te he visto la cara también. Espero que te hayas equivocado al escribir lo que has escrito al principio. Fragancias que funcionan, lo mismo pasó con Cocorico. Dice una belleza de fragancia y ya la... Pues sí, pues es que... hacen... Cocorico no lo han hecho todavía porque además Cocorico pertenecía a BPI. Creo que a ver, las ventas de Cocorico no fueron como debieran. Eso para empezar. Se gastaron en publicidad lo que no estaba escrito. Yo no sé hasta qué punto fue rentable o no fue rentable Cocorico. No sé las ventas. Eso no es público. La gente dice que es que no se vendió nada porque la campaña estaba bien orientada, porque fue muy avanzado. Bueno, a mí todo esto realmente me da igual. El caso es que se produjo justo cuando Puig se hizo con parte de con el 50%, porque primero fue el 50%, así que entró Puig con el 50% junto con Hermès y luego ya se lo compró a Hermès todo, Jean-Paul Gaultier, pero se quitaron de medio evidentemente a BPI. Por eso desapareció. Otro de los factores por que hizo que desapareciera Cocorico fue precisamente que el paso de BPI, Shiseido, a Puig hiciera que esta fragancia se perdiera. Si encima las ventas ya no acompañaron, pues evidentemente no se quedaron con nada de la formulación. Y yo entiendo también que hacer ese tipo de botella sería bastante caro,
porque cuando salió Cocorico yo no la tenía precisamente una fragancia barata. El packaging de eso costaba un montón. Recordar que venía en una lata bastante más grande de lo normal. Esto no era el tubito este de... No, era la lata redonda. Parecía una... Bueno, parecía y parece... Bueno, yo tengo una lata de galletas y todas esas cosas pues van pasándole factura a las firmas, pero ahí lo que se produjo fue el cambio de licencia. Cambio de licencia no, aquí realmente sí que fue un cambio de propietario. Porque cuando entra Puig con Hermès al 50%, me parece que fue el primer porcentaje, o al 30% o lo que fuera, que luego se lo quedó todo, porque Hermès dijo que Jean-Paul Gaultier a la mierda, que no quería saber nada de ellos. Hizo muy bien, esa empresa a nivel de moda no da dinero, porque no da una mierda de dinero, lo siento. Jean-Paul Gaultier en moda no da pasta. No da pérdidas. Da nombre quizás mientras que siga vivo, y luego pues cuando fallezca y pase tiempo, pues en lugar de llamarse la firma Jean-Paul Gaultier, se llamará Gaultier solo. Que de hecho ya están haciendo conatos para que sea Gaultier solo y no Jean-Paul Gaultier. Ya veremos a ver cómo queda el tema. Pero bueno. Así que Cocorico, que además llegaron a sacar un Frankenstein de Cocorico Night o algo así. Era un Noir o algo así. Había el Cocorico clásico, que es el que yo tengo, y luego sacaron un Frankenstein a posteriori. Qué curioso que la gente diga que no se vendía Cocorico cuando luego sacaron un Frankenstein. O sea, es que son cosas que aquí todo el mundo se pone a chau chau, y a chau chau, y a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y te quedas... No, la botella no... La botella era negra. Era negra la botella. Bueno, era y es negra con la letra roja, con ese rostro, que luego si girabas y ponías de canto la botella, veías y sale la silueta de Lemal. Pero primero está el Cocorico normal y luego el flanker, que también olía muy bien. Pero por eso digo que me resulta muy extraño que Cocorico no triunfase, porque nadie te saca una segunda línea de un producto si no se vende. Pero claro, es que no tiene ningún sentido. Un producto que no se vende, ¿para qué vas a sacar un Frankenstein? Entiendo que Cocorico se vendió más de lo que pretenden decir desde Puig, quizás para cubrirse las espaldas. Los datos los tiene Shiseido. Esos datos los tiene Shiseido. Y también los tiene Jean-Paul Gaultier, por supuesto. Pero es muy extraño. O sea, yo creo que realmente no interesó porque además tendrían que pagar, ya con nada más que pagar la formulación de Le Mali Classic originales, ya les quedó bastante. Y dijeron, no nos quedamos absolutamente ni con Messier, ni con nada de la perfumería Jean-Paul Gaultier que había en los principios. Pero aquí algo huele raro en el ambiente y no tiene ningún sentido que digan que Cocorico no se vendió cuando te sacan un Frankenstein. Yo no insisto en algo que no funciona. Si cojo y saco un producto y veo que funciona, saco un Frankenstein. Lo que no hago es sacar un Frankenstein cuando el primero ni funciona tan siquiera. Que voy a echarme la soga al cuello, saco un perfume nuevo y ya está, y punto. Y me olvido de Cocorico y voy a otra cosa. Pero no. Así que entiendo que esto fueron más intereses que ventas. Yo, así, mismamente diciéndolo, en mi análisis, que otra historia. Pero porque es una consecución de cosas. No puedes apostar por un Frankel cuando en realidad no te funciona el primero. Yo no voy a sacar un Frankenstein sin que me funcione bien el primero. Pues a tomar viento. Me complico la existencia a otra cosa mariposa y otro perfume. Pero cogen, sacan Cocorico, luego sacan otro. Hostia. Y cuidado porque el segundo, el Frankenstein, huele muy bien. Olía muy bien, mejor dicho, ¿eh? Olía muy rico, muy rico, muy rico. Ese no lo tuve yo. Ese no lo llegué a comprar, pero sí que lo tuve por viales. Algo sucede con Mary. Algo sucede con Mary.
Y fue eso. Y Puig a mí no me gusta nada. O sea, tal y como están haciendo las cosas, yo lo siento mucho. O sea, yo sé que han encontrado la gallina de los huevos de oro con determinados productos, que tienen productos que son muy redondicos, evidentemente, que no todo es malo, ni muchísimo menos. Pero a nivel del trato con el cliente, no me gustan. No me gustan nada. Creo que se ha perdido mucho más el rollo de hace... El rollo que yo conocí en los años 80-90. Se ha perdido todo ese rollo y ya cuando entramos en los 2000 esto cambió, pero vamos, de una forma absolutamente brutal y no tenía nada que ver. Yo creo que antes se mimaba mucho más al cliente, a pesar de que habían perfumes que nacían y se destruían. Sobre todo en los 80 y principios de los 90, que era ¡boom, boom! Sacamos un perfume, pero luego decía, ¿dónde está este perfume? Ya no hay, pero bueno, da igual. Pero era más como un juego, te lo tomabas como un juego olfativo, porque otras cosas tampoco costaban lo mismo, porque Puig siempre ha hecho perfumería económica. Hasta que dio el salto a la perfumería pop de verdad y con todas las consecuencias, siempre ha hecho perfumería económica. Pero precisamente con ese salto cuántico que dio, pues ha perdido ese rollo caserico que antes tenía. Era más próximo y más cercano. Ahora se han vuelto elitistas de la hostia y tú no los vas a bajar del burro ni de coña. Pero bueno, que sigan haciendo las cosas como las siguen haciendo. Ya está. Sí, el caso es que tarde o temprano y en bolsa se están pegando un batacazo. Todo el mundo está muy callado. Es que lo que pasa es que, claro, aquí la prensa española es muy complaciente con determinadas grandes firmas y con Puig lo es, y las acciones de Puig pues ya no están al mismo precio que estaban antes, nunca lo están y siempre están así como un poco a la baja. O sea que se anden con ojímetro porque no, porque esto no funciona. Hay bueno, otra cosa que me ha llamado mucho la atención, cuando el otro día estuve en H&M, que fue al espacio mediterráneo, están bajo mínimos también de personal porque han hecho cambios también en la tienda de Cartagena. Hay tallas, habían tallas. Han reducido al máximo el nivel de caja, o sea, todo lo que han puesto ya es digital. Tú pagas, pasas hasta incluso, tú te escaneas tu prenda y eh, y luego pues pasas y pagas con tarjeta. Solamente hay una señora, al menos lo que yo había en tienda, había una señora que se dedicaba a cobrar en efectivo. Si vas con efectivo hay una cajera disponible, por lo menos lo que había, una cajera. Todo lo demás ya es digital como en Zara y ya coges tú, escaneas tu producto y a tomar viento. Y si te vas al Decathlon, ya ni qué decir tiene, porque te vas al Decathlon directamente y en el Decathlon lo que haces es que depositas la compra dentro del cajón ese. Quien haya ido al Decathlon lo sabe, que depositan en un cajón la compra y en el cajón se escanean todos los productos. Y nada, pues se carga todo en la cuenta, lo compruebas bien por si se ha equivocado el cajón y con la misma chimpum, venga, ala, a pagar también. Hay una persona igual, exactamente igual, dedicada a cobrar con efectivo. Si no, olvídate, tú no ves gente por ahí. Te vas a donde te vayas si está la tienda vacía, si tienes los típicos dobladores de ropa, pero poquito más. Y luego otra cosa también, hablando de ropa, el otro día igualmente que me fui a las tiendas de Primark y estuve en Kiabi y la ropa es horrenda, ¿eh? Me refiero a nivel de camisetas, he ido a buscar camisetas normales como esta. Bueno, esta lo que pasa que es fit, pero no me gustan, yo las quiero de algodón. Y es que no hay nada de nada, no. O sea, es que es de vergüenza. O sea, es que cosas más feas. Qué ropa más fea. Cada vez que he ido me pego media vuelta y me he ido. O sea, no me he llevado nada. Qué cosa más fea. Pero bueno, en fin, son gustos. Puede ser que Philip Plain haya cogido la misma formulación. Huelen muy parecidas que... ¿a qué te refieres, Ignasi? ¿Que Cocorico? No. No. No que Cocorico. No. No. No.
No. No. No, no huele como Cocorico. Philip Plain no huele como Cocorico. A mí me gustan mucho los perfumes de Philip Plain, creo que Morillas está haciendo un buen trabajo ahí dentro de la firma. Morillas está un poco sembraete con el tema. No huele como Cocorico, entonces no tiene nada que ver. Porque además los perfumes de Plain los está haciendo Morillas. Y nos guste o no nos guste, o sea, un macarra, porque Philip es un macarrazo. Es un macarrazo muy inteligente. Pero esto sí que se lo hace Morillas. Esto no es subdepartamento, esto está Morillas encima porque es una firma que es súper cara. O sea, a gastar 400 euros, 600 euros o vete a saber cuánto en una puñetera camiseta de Philip Plain, que tengo que ver si yo encuentro la mía también porque yo ya tengo una. Y escúchame, o sea, no es ninguna tontería el precio que tiene el señor. Así que no se la está jugando con esas, que va. Y menos Morillas. Morillas tendrá muchas cosas. Algunas veces ha hecho algún cambio de un sitio a otro, porque ha hecho algún movimiento de cambiar algún que otro perfume y sacarlo luego en otra línea, porque más de uno ya lo hemos pillado en esas, pero lo hace poquito. Pero normalmente cuando tú estás trabajando por una gran firma, como puede ser Philip Plain, tú no te la juegas a meter falsificaciones, estoy diciendo inspiraciones o cosas así que se puedan parecer a otras cosas. Lo que pasa es que con el tiempo, y esta es una máxima, al final salen tantos aromas, tantos olores, que por mucho que huelas algo, al final te terminas recordando a otra cosa que hayas podido oler por algún otro sitio. Estoy hablando de perfumería. No que huelas un perfume y te recuerde un albaricoque. No, porque esto no se produce. Creo que viene alguna review por ahí con albaricoque o con algo de esto así. Y la pongo verde además. El caso es que no se la juega Morillas con el Philip Plain, porque aquí estamos hablando de algo que tiene unos precios, pues tiene precios Gucci, porque es así, o tiene unos precios Valentino, porque no es una firma, tiene unos precios, ¿cómo se llaman estos? Ya se me ha ido el nombre. Bueno, da igual. Tiene precios de gran firma, no tiene precios de Zara ni de algo intermedio como un Adolfo Domínguez, un Roberto Berino. Yo les estoy diciendo cosas así que más o menos se puedan conocer, va a ser un precio medio, o un Job, porque Job es caro pero tampoco es ultra mega caro. Va cambiando. No lo sé, ya te digo yo, Ignacio, no tengo ni idea ahora mismo. Tendría que coger mi Cocorico, coger la Philip Plain y ponerle en la nariz. Pero vamos, que... ¿Qué es lo que te digo? Que no sé por dónde irá el tema. No tengo ni idea. A ver, un segundito. Vamos a ver. Aquí... Es que quería ver si ha salido algo nuevo así más o menos conocido. Tenemos dos Versaces del Atelier, que esos son carísimos. Yo paso de estar mencionando estas dos Versace porque no van a traer absolutamente nada. Y luego estoy viendo que Serhoff sí que saca dos nuevas. Tenemos dos Serhoff nuevas. Esto no lo conoce ni el Tato, esta firma. Paso. Vale. Tenemos Luis XV de Serhoff. Con un guión, Luis XV guión 1722. En la salida nos da notas aromáticas de licor de azafrán, ciruela y pomelo. En el corazón, cacao, café, lavanda, rosa y avellana. Y luego tendríamos en el fondo cachemira, incienso, cuero sándalo y almizcle blanco. ¿Hay algo más? No. Esto no sé si es una reedición, Es que no estoy seguro de que sea una reedición. Porque tampoco me lo dejan muy claro, pero es que... no estoy seguro de si una reedición o es que fue una presentación nueva. A ver, es que no me dan año. Me dice que esto se presentó en Cannes. Vale, vamos a darlo como nuevo y que lo tenemos aquí a pesar de que ha sido presentada en Cannes. Así que tenemos esta Luis XV de Serhoff,
1722, con esas notas. Y luego tengo aquí esta, que se llama Goetheplatz, que está exclusiva en la tienda de Serhof en Frankfurt. Así que en Alemania tenemos en la salida maracuyá, nardo y azafrán. Claro, para eso se llama como se llama. Luego en el corazón, lirio, sándalo y flores blancas. Y pasaríamos al fondo de papiro, oud, tonka y, ambroxan. Y solamente se vende en lo que es Frankfurt. En Goetheplatz, se llama Goetheplatz y la botella es la de siempre. No hay más historia, lleva una pegatina lateral. Por eso lo estoy viendo que hay una pegatina lateral circular en el vidrio, pero es una pegatina, no es un serigrafiado ni nada de esto. Y la botella es la normal clásica y sí que lleva, hay edificios dibujados en los laterales de la botella para los coleccionistas, así que están tardando en irse a Alemania allí y comprarla en Frankfurt, en la tienda de Serhof que hay allí. Y ya por lo demás es que no hay absolutamente nada. Veamos. No. No hay nada. Vale. Pues ya estamos un poco más descansados. Quizás un poco por el chocolate, no sé. Por ejemplo, con la Polo Sport de Ralph Lauren. Y luego salió Quorum, que es idéntica. Hombre. Tiene ese rollo viejuno vintage. En lugar de la nueva pelea de Trump, hubiera preferido un buen... Pues yo no prefiero nada de eso, ¿no? La verdad. A mí, es que lo del rollo de este señor que está por ahí escapado... me aburre soberanamente. O sea, es que me da igual 8 que 80, que hagan lo que quieran. Yo España lo doy como país perdido de momento, hasta que no haya un cambio para bien o para mal. Pero es que qué aburrimiento vivir en España. No vengáis a vivir a España. Si sois de fuera, no vengáis a España. Es qué angustia. Os vais a hinchar a pagar impuestos. O sea, que para qué queréis más. Es el país menos recomendable del universo para ir a vivir, para venir a vivir. Yo me acuerdo que se decía que era un país donde había muchísima calidad de vida, que todo lo que tú quieras. Ahora ya no. Esto ha cambiado mucho cuando se decían todas esas cosas, por desgracia. Así que no, yo me prefiero quedar con Trump. Me quedo con Trump de todas y a Kamala que le vayan dando mucho por saco, porque para tener en Estados Unidos más rollo woke, yo ya estoy harto del rollo woke. Y necesito que esto se corte pues cuanto antes mejor o en la medida de lo posible. Estoy del wokismo y de las políticas de hasta los cojones. Y ya no lo soporto. Es que no lo aguanto. Así que por mi parte que gane Trump. Vamos a ver qué tal. Porque además con Trump no ha habido ningún problema. Yo cuando he estado Trump, la verdad es que, a ver, no me gusta ni la una ni el otro. No me gusta ninguno de los dos. Pero puestos a elegir me quedo con Trump. Lo tengo muy claro. Más claro que el agua. Blanco y en botella. Coca-Cola con bandeja. Eso como el Jeffrey. Jeffrey Epstein y todos estos que hay. Oh, madre mía, esta cosa. Bueno, pues nada, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Doy el directo por terminado y nos vemos próximamente, que seguramente pues será pues a ver qué viene el calendario. No sé yo cómo va a estar esto. Hombre, Eli, ahora que me voy yo, buenas noches. Es que me voy ya, cariñete. El sábado. El próximo directo será en sábado. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias. Nos vemos. Auf Wiedersehen, bonicos y bonicas, pichurrines y pichurrinas.